nosotros está el doctor Ignacio Torres Solís. Por empezar por la parte más importante, como médico, probablemente, disculpad que le llame Nacho, pero lo conozco desde hace 30 años y pertenece a la gente que tiene una visión del hombre en su conjunto como ser físico, psíquico, social y espiritual, que esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud, no es algo que nosotros nos hayamos inventado. Es decir, el hombre no es solo su cuerpo, también es su mente, también es incluso sus relaciones sociales y también es su espíritu, sus relaciones con lo no aparente, por decirlo así. Nacho abarca en su posicionamiento delante de la vida todas esas áreas, y las abarca desde que era estudiante, yo lo conozco desde que era, no es algo nuevo. Eso le llevó a, como médico, elegir la especialidad de psiquiatría, terminó psiquiatría, y no contento con Extremadura, que esto es una cosa que digo mucho, decidió presentarse fuera y sacó una plaza en los Osakidecha. Yo sé que estáis por aquí, algún que otro vasco retornado, pues Nacho saca la plaza de los Osakidecha del Servicio de Salud Vasco. Estuvo allí trabajando en un programa precioso, la verdad que hacen cosas muy bien, en programas de trasladar el cuidado sanitario, el cuidado en salud mental a la comunidad. Nacho contará con una mochila yendo a las casas de pacientes, tratándolos, etcétera, etcétera. Teniendo su plaza en el País Vasco, donde ganó, decidió retornar, como tantos, como nos pasa mucho, su familia es de aquí, su mujer también, etcétera, etcétera. Vuelve, saca plaza aquí, él tiene plaza en el área de salud de Plasencia, de hecho, pero entonces llamado es uno de los aciertos por la Consejería de Sanidad para dirigir el Plan de Salud Mental de Extremadura. Lo codirige, la directora es Beatriz Martín, él es el subdirector del Plan de Salud Mental de toda Extremadura, que gestiona los centros de rehabilitación psicosocial, las unidades de día, etcétera, etcétera. Además, Nacho dirige en la parte de Medea el programa de medicación, de intentar optimizar el uso de los medicamentos, como bien sabéis que eso es Medea, al menos intentando quitárselo a aquellos que creemos que le puede hacer daño, utilizando información genética. Básicamente intentar mejorar el uso. Él es el que va a dirigir y va el estudio de farmacogenética en pacientes en salud mental. Por tanto, Nacho, ya sabes, porque hemos hablado muchas veces, esto es parte de lo mejor, siempre dicen que no lo diga, pero gente que todavía le dedica las tardes a intentar aprender y crecer en el conocimiento, yo creo que para mí son un ejemplo. La universidad, la verdad, los estudiantes universitarios tendrían que aprender de ellos. Te agradezco muchísimo que le hayas dedicado este tiempo y sin más te dejo la palabra para que te dirijas a la audiencia. Gracias, Nacho. Buenas tardes. Bueno, pues Adrián, muchísimas gracias por tu presentación. Me emociona, todo vaya por delante y bueno, pues en este tipo de espacios también es lícito, ¿no? Se puede uno emocionar, ¿no? Gracias por tu presentación y por tu reconocimiento, ¿no? Yo aquí no somos más que, bueno, pues trabajadores y trabajadoras, al fin y al cabo, que buscamos que, no se lo voy a negar, que nuestra tierra progrese. Y en la tarea que a mí me compete es que progrese en la parte de salud mental, ¿vale? Y bueno, pues sí, gané la plaza en Osakidecha, volví. Y la idea ahora es toda esa experiencia, todos esos conocimientos, ponerlos al servicio de Extremadura, que está claro que las extremeñas y los extremeños nos lo merecemos como el que más y nos merecemos que currar, ¿vale? Y bueno, ¿qué voy a intentar yo en el día de hoy, ¿vale? Bueno, pues como comentaba Adrián, es verdad que siempre he sido un poco culo inquieto y cabeza inquieta, ¿vale? Y corazón inquieto. Medicina, la carrera, obviamente, te metes entre pecho y espalda todo el cuerpo en 6 años, ¿vale? La mente tiene una pequeña parte y a mí personalmente se me quedó un poco corta en ese sentido. Y luego pues cogí psiquiatría. Se puede hablar de motivación profesional, motivación personal, curiosidad, lo que sea. El caso es que yo creo que recalé en la especialidad que más tenía que ver conmigo y que más tenía que ver con mis inquietudes y, como comentaba Adrián, con esa visión del ser humano, con esa visión de la persona, pues más o menos completa, ¿no? Que pues es verdad que siempre nos pueden quedar parcelas, ¿no? Pero creo que la Organización Mundial de la Salud es un acierto, ¿vale? Cuando pone el aspecto en todas esos
fenómenos de la persona, que desde lo corporal hasta lo espiritual, porque el sentido de la trascendencia, bueno, pues lo veremos, ¿no?, en una parte de la presentación, y que sé que ya habéis tenido contacto con el suicidio anteriormente, ¿no?, en este curso, ¿vale? Pero lo veremos, porque la trascendencia, bueno, pues un sentido de la vida, y es lo que nos hace muchas veces merece la pena vivirla. Y desde ahí, pues, voy a intentar hacer el recorrido de por qué empezamos con lo general y por qué podemos acabar individualizando el tratamiento en salud mental, ¿vale? ¿Cuáles son las razones para ello? Si os parece, pongo la presentación. Vamos a intentar, digamos, transitar desde lo que sería lo más general en salud mental hasta llegar a lo más individualizado, pero nos vamos a ir deteniendo en algunas cuestiones, que yo creo que son importantes. Generalizar de entrada no es del todo adecuado, porque ante todo somos personas, ¿no? Eso es una condición sine qua non, ¿no? Y al fin y al cabo no estamos hablando de grupos, en estos momentos no hablamos de grupos poblacionales, no tenemos un enfoque, ¿vale?, de lo que sería en ese sentido salud pública, sino hablamos estrictamente de lo personal, de lo individual. Pero tenemos que comenzar por algún sitio. Además, de alguna manera, me gustaría desgranar cuáles son los diferentes pasos de esta individualización. Y es obvio que tratamos personas y que no tratamos enfermedades, pero desgraciadamente, con el paso del tiempo, la presión asistencial, las diferentes modalidades de atención clínica, etcétera, muchas veces esto se nos ocurre, ¿no? Se nos olvida y no viene de nuevo a nuestra memoria que tratamos a personas y no tratamos, desde luego, ni enfermedades ni trastornos, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar por algo, ¿no? ¿Y qué es la mente? No sé si habéis tenido contacto con definirla o no definirla, pero estos son un montón de definiciones que podéis encontrar por ahí, ¿vale? Uno pone qué es la mente en Google y le salen un montón de definiciones, alguna tan farragosa como puede ser que es un fenómeno que emerge del cerebro, responsable del entendimiento, de otras diferentes funciones mentales, ¿vale?, que reúne información, que razona, que extrae conclusiones, ¿no? Algunos estudios pues sugieren que es la idea que es el funcionamiento del cerebro como tal, ¿no?, como órgano, ¿vale? Y desde luego es el objeto de estudio de la psicología desde los inicios, ¿no? Y su conceptualización está prácticamente en todas las teorías psicológicas. Yo les propongo un acercamiento más sencillo, ¿vale? Entonces, ¿de qué nos ocupamos en salud mental? Pues nosotros en salud mental nos ocupamos de estas tres cuestiones: del pensamiento, de las emociones y de la conducta. Y es en base, de alguna manera, a ellas, aunque sea reduccionista, pero es verdad que en el aspecto del abordaje de la salud mental, en estas cuestiones, lo que vamos a intentar a través de la entrevista, nosotros no tenemos pruebas diagnósticas, que hagamos un TAC, un escáner, una resonancia. Nosotros la única herramienta de trabajo que tenemos, y lo vuelvo a decir, la única herramienta de trabajo que tenemos es la palabra. Y eso es fundamental. Yo creo que en el momento en el que estamos, creemos que todo tiene que ser medios técnicos, todo tiene que ser robots quirúrgicos, todo tiene que ser un escáner que descubra, que sepa, ¿no?, de descubrir la última causa. En salud mental, nuestra herramienta de trabajo es la palabra, nuestra herramienta de investigación es la palabra, nuestro medio de trabajo es la relación humana, y de ahí es de lo que tenemos que partir. ¿De qué nos ocupamos, por tanto? De la mente, del pensamiento, de la emoción y de la conducta. De ahí podemos partir a lo que sería el trastorno mental, ¿vale? El trastorno mental, básicamente, es alteración de las funciones mentales. ¿De qué funciones mentales? De las que hemos definido antes: pensamiento, emoción y conducta. Pero esto es importante y se lo quiero traer, y es importante, es una experiencia personal, ¿vale? Un trastorno mental es algo más allá de una categoría diagnóstica, es una alteración de esas funciones mentales vividas por una persona concreta en un momento concreto de su vida. Por eso es tan importante. Yo soy médico y soy médico especialista en psiquiatría y utilizo las etiquetas diagnósticas, eso es obvio, pero hay que trascenderlas, porque si no, al final la persona se nos queda escondida detrás de una etiqueta diagnóstica, y eso no es útil para ayudar a las personas. Con lo cual, el trastorno mental es una experiencia personal. Hay diferentes tipos de clasificaciones, ¿vale? En estas clasificaciones, pues las más utilizadas son la CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, en su 10ª edición, la DSM, que es la americana, y de esta manera pues intenta organizar el estudio, diagnóstico y tratamiento. Pero imaginen que estamos hablando de lo más general, ¿vale?, de categorías diagnósticas. Aquí es difícil de acercarse a la persona y por eso pongo en rojo lo de experiencia personal. La fotografía que tienen ahí ustedes es importante, ¿vale? Esa es una publicación de la Asociación de Familiares y Personas con Trastorno Mental de Extremadura, que se llama FEAFE Salud Mental Extremadura, y la traigo y la pongo en valor, ¿vale? Porque es el movimiento asociativo y es un movimiento luchador y necesario. Pero
utilizan una expresión a día de hoy que es importantísima y que creo que da razón de ser a toda la charla de hoy, ¿vale? Que recomendaciones para familias y personas con experiencia propia en salud mental, ¿de acuerdo? Obviamente son personas que en un momento u otro han estado en tratamiento en la red de salud mental, tendrán diagnósticos o tratamientos, sus profesionales de referencia, pero creo que es importante lo que el propio movimiento asociativo nos empieza a comunicar a los profesionales, ¿vale? Que la experiencia propia es lo que tiene que marcar la diferencia. Y obviamente los profesionales tenemos que dar respuestas a esto. Tenemos que dar respuestas desde la individualización y la personalización tanto del diagnóstico como del tratamiento, como de la atención, del seguimiento y en general de lo que luego vamos a definir como la recuperación de la persona, ¿vale? Entonces, claro, la siguiente pregunta es ¿por qué nos enfermamos, no? ¿Por qué enferma la mente? Pues no tengo una respuesta que les cubra la totalidad de las preguntas que puedan tener, ¿vale? Al final, la mente enferma pues, por un conjunto, ¿vale? De diferentes circunstancias que entre ellas, pues, provocan la aparición de un trastorno mental en una persona concreta, como hemos dicho, en un momento concreto, factores genéticos, ambientales, crianza. Es obvio que la neurociencia va avanzando y cada día avanza más para darnos respuesta a esta gran pregunta, ¿no? Yo, parte de la formación, lo que llamamos la rotación externa dentro de la residencia, la hice en Buenos Aires, ¿vale? En Buenos Aires tengo que reconocer que me lo pasé muy bien, aprendí muchas cosas, no solo aprendí psiquiatría, y estuve allí con un psiquiatra argentino ya fallecido que era García Badaraco. Bueno, pues García Badaraco, su teoría es que la gente enferma porque quiere tener razón siempre, ¿vale? Yo se los dejo ahí como reflexión porque me parece importante, ¿no? Importante el hecho de que seamos capaces, ¿no? De asumir perspectivas que no son las propias, ¿vale? Y de no querer estar siempre imponiendo nuestro punto de vista, ¿no? Este hombre lo tenía claro, ¿eh? Era un señor, un psiquiatra con una trayectoria enorme, trabajaba en el Borda es el psiquiátrico de hombres de Buenos Aires, el José Tiburcio Borda, y lo tenía clarísimo. Las personas enfermamos cuando queremos tener razón siempre. Algunos conceptos que nos puedan ayudar y también me gustaría presentarle a los profesionales que trabajamos en salud mental, a los profesionales y las profesionales, ¿vale? Partiendo del término psicología, psicología es la ciencia que estudia la mente humana, ¿vale? Tanto procesos internos como traducciones conductuales. Y de ahí partimos, ¿vale? La medicina es obvio, ¿vale? La ciencia que al fin y al cabo estudia diagnóstico, terapéutica, rehabilitación, etcétera, de las enfermedades de las personas, ¿vale? Y de ahí partimos por los diferentes profesionales que trabajamos en salud mental. También parte la enfermería, ¿vale? Como ciencia que estudia toda esa área de cuidados de salud en la persona, de diagnóstico, de intervenciones enfermeras. Y, digamos, de todas estas áreas parten los especialistas que estamos en salud mental. De la medicina a la psiquiatría, ¿vale? Que sería esa parte de la medicina que nos encargamos de ese pensamiento, emoción y conducta, ¿vale? ¿Para qué? Estudio, prevención, tratamiento y rehabilitación. ¿A través de qué? Bueno, pues a través de lo que luego definiremos como métodos biológicos. ¿Y qué son métodos biológicos? Pues aquellos en los cuales utilizamos el cuerpo para intentar llegar a producir un beneficio en la mente, ¿vale? Y también hay otros métodos con una formación adecuada, ¿vale? A partir de la psicoterapia. Psicología clínica. Son aquellos profesionales que, viviendo de la psicología, hacen su residencia en psicología clínica y son los especialistas en el estudio, prevención, tratamiento, rehabilitación de trastornos mentales y de tratamiento con la aplicación de los métodos psicoterapéuticos. Y la enfermería especialista de salud mental, pues aquellas personas que partiendo de la enfermería hacen también una residencia, también una especialización, ¿vale? Y es encargada de los diagnósticos, intervenciones y cuidados de enfermería para las personas con trastorno mental. A mí me gustaría poner de relevancia que a pesar de las dificultades y a pesar de las limitaciones que tengamos en Extremadura y a pesar de las deficiencias que son obvias, ¿no? En el Servicio Extremeño de Salud y en toda la red asistencial, en Extremadura tenemos buenos y buenas profesionales, tenemos grandes profesionales y tenemos profesionales especialistas. Y esto es fundamental, porque yo puedo hablar con propiedad porque esto fuera, y fuera no los había, ¿vale? Fuera no había profesionales especialistas, no había enfermeras especialistas de salud mental, donde en Extremadura la tenemos. Y creo que eso es para sacar pecho y para saber que estamos un poquito más cerca de esa individualización del tratamiento, ¿vale? De hacer las cosas lo mejor posible para ayudar a las personas a recuperar su salud mental. Esa es la misión de la red de salud mental de Extremadura, garantizar que las personas tienen la mejor atención posible para lograr su recuperación.
En salud mental, por tanto, ya vamos viendo, ¿no? Intento transmitirles, ¿vale? Que es difícil hablar de blanco o negro, ¿vale? En salud mental hablamos de un continuo. Hay una gran escala de grises, yo diría que hay una gran escala de colorines, ¿vale? Escala, ahí les pongo la escala de dolor, ¿vale? La escala EVA, ampliamente utilizada. Con lo cual, es verdad que en ocasiones es difícil tomar decisiones, ¿vale? Y ahí empieza la personalización, ¿no? Es difícil porque, ante todo, luego lo veremos, el primer mandato es lo primero, no hacer daño. La primera decisión que tenemos que tomar es, ¿tratamos o no tratamos? Eso va por delante de cualquier prescripción, de cualquier intervención enfermera, de cualquier intervención psicoterapéutica. Entonces, en este continuo nos movemos. Sin embargo, sí les quiero señalar que tenemos algunos gestos, ¿vale? Algunas paradas. Y una de las paradas es el suicidio. Ya les han hablado a ustedes, yo les traigo la perspectiva desde la prevención y desde la tarea que podemos realizar todos en la prevención del suicidio. El suicidio es un hecho. Y desde la perspectiva de salud mental, de las personas que trabajamos en salud mental, que atendemos a personas con trastorno mental, con experiencia propia de salud mental, el suicidio solo puede ser prevenido o llorado. Son dos actitudes, dos partes. Y nos tenemos que poner esas gafas de la prevención que nos permita prevenirlo, ¿vale? Y partimos de una idea fundamental, y es que nadie que tiene una vida que le merezca la pena vivir, se la quita. Esta es la idea fundamental del suicidio. No nos cansamos de decirlo. El suicidio es prevenible. El suicidio se puede prevenir, ¿vale? En Extremadura tenemos, esta es la tasa de suicidio en Extremadura, un poquito por debajo de la nacional, ¿vale? En España hay un suicidio, en España hay 10 suicidios al día aproximadamente. En el mundo hay un suicidio cada 40 segundos, ¿vale? Podríamos echar las cuentas de cuántas personas se quitan la vida, ¿no? En una charla como esta. En España hay 10 suicidios cada día. En Extremadura hay aproximadamente un suicidio cada 4 o 5 días, ¿vale? Esta es la gráfica de suicidio de Extremadura desde el año 2000 al 2018, ¿vale? Y si ven, por mucho que haya picos o valles, hay una tendencia aproximadamente, tendencia a la estabilidad de 70 suicidios, 70 vidas extremeños, extremeñas que perdemos, que obviamente son prevenibles, absolutamente prevenibles con las intervenciones adecuadas, ¿vale? No estoy hablando estrictamente de intervenciones médicas, ni de intervenciones farmacológicas, con las intervenciones adecuadas, intervenciones psicoterapéuticas, intervenciones sociales, intervenciones de todo tipo. Todas ellas son las que colaboran en la prevención del suicidio, ¿vale? Hay un día mundial para la prevención del suicidio. Me parecía importantísimo señalarlos a ustedes. El 10 de septiembre. Grábense esa fecha. El 10 de septiembre es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio y el 10 de octubre el Día Internacional para la Salud Mental, ¿vale? Son dos fechas señaladas para nosotros, ¿vale? Y hay una sociedad internacional para la prevención del suicidio que colabora con la Organización Mundial de la Salud y que todos los años nos manda un lema, ¿vale? Que este año es que se los traduzco con mi inglés hasta donde yo puedo llegar, que es algo así como creando esperanza a través de la acción, ¿vale? Creating hope through action, ¿vale? Habrá que traducirlo. Para cuando llegue el 10 de septiembre le daremos una traducción que sea un poquito más extremeña. Pero ahí está, ¿vale? Creo que pone de relevancia que hay que ser proactivos en la prevención del suicidio. Fundamental. Si yo logro que a ustedes, aunque sean estas 4 diapositivas, les llega la idea de que hablar de suicidio salva vidas, me doy por satisfecho. Hablar de suicidio salva vidas, hablar de suicidio descomprime, hablar de suicidio libera de la soledad a las personas que tienen ideas de muerte o ideas suicidas en su cabeza, ¿vale? Y si alguna vez les pediría, por favor, que si alguna vez tienen alguna conversación explícita acerca de esto, o implícita, que por intuición entendamos que la mochila de la persona que llevamos delante, que nunca la conocemos a ciencia cierta, pero que puede llegar a ser muy pesada, está ahí, por favor, acaben siempre esa conversación recordando a esa persona que si en el hipotético caso de que los necesitase, hay recursos a los que puede acudir, ¿vale? Y que hay recursos que le pueden ayudar. Ahí lo tienen ustedes en la diapositiva, ¿vale? A mí me salen aquí las caritas de ustedes y ahí no lo veo bien y espero que ustedes lo vean, ¿vale? El suicidio se puede prevenir. Hay dispositivos del Servicio Extremeño de Salud, está el teléfono 112, si es una urgencia, una emergencia, eso es obvio. Está el teléfono contra el suicidio de la Asociación Barandilla, el teléfono de la Esperanza, si ni siquiera uno quiere dar su nombre, solo quiere que le escuchen, ¿vale? En la consulta del médico de familia, de la médica de familia de Extremadura se puede hablar de suicidio, ¿vale? Estamos en la red de salud mental cuando es necesaria una intervención, ¿vale? Todo lo que sea el dolor y la soledad crea mitos en torno al suicidio y provoca una sensación de abandono en las personas, con lo cual transmitirle que hablar del suicidio salva
la vida, que no lo contagia, que lo que hace es permitir que las personas se expresen, ¿vale? Y lo que les pediría es eso, que terminen recordando siempre que hay recursos de ayuda, que las personas pueden recibir ayuda, porque esa será nuestra labor fundamental de prevención, y que no hay que ser psicólogo, ni psiquiatra, ni enfermera, ni especialista, ni trabajador social, ni trabajadora social. Lo que hay que ser es que tenerlo en la cabeza, ¿vale? Y llevarlo a cabo. Volvemos, ¿vale? Volvemos un poquito. Recordemos que para nosotros el suicidio es como que no admite continuo. En fin, ahí estamos, ¿vale? Entonces volvemos a esa personalización. La primera personalización que tenemos que hacer es precisamente esta que yo les señalaba antes. Porque el mandato, al menos el que yo hice en el juramento hipocrático, ¿no? Y que Adrián obviamente también lo haría, ¿vale? Pero que es obvio y que es de cajón de madera de pino, que lo primero es no hacer daño. O sea, lo primero es no fastidiar, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, claro, la primera decisión es si tratar o no tratar. Y es de ahí donde estamos, ¿vale? En ese continuum, en esa escala de colores, de grises que nos tenemos que mover para tomar esta decisión. Por eso, si les parece, vamos a hacer un pequeño recorrido por los grandes síndromes en salud mental para que yo tenga la oportunidad de definírselos a ustedes y de ver qué características para nosotros suponen esa escala de grises y qué características para nosotros supondrían un stop, en el cual directamente nos metemos a tratamiento, ¿vale? Con lo cual esa personalización estaría en un segundo tiempo. ¿Qué tratamiento elegimos? ¿Vale? Tenemos la ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Pues ansiedad es aquello que se relaciona con el miedo y la tensión, ¿vale? Ansiedad es una respuesta a anticipación involuntaria del organismo, ahí tiene una definición técnica, académica. Al final es todo ese conjunto de signos, de síntomas, de tensión, de miedo, que en un primer momento pues pueden ser automáticos, que pueden estar relacionados con una situación concreta, un espacio cerrado, un espacio abierto, relacionado con situación de ponerme en relación con otras personas o de tener que viajar. Puede ser sencillamente no tener relación con nada y aparecer, ¿vale? Como una especie de, como lo que llamamos crisis de angustia, ¿vale? Es decir, la ansiedad tiene múltiples formas. Claro, estamos en un continuo, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde la salud mental? Pues nosotros, como técnicos en salud mental, lo que hacemos es medir el nivel de ansiedad, en qué situaciones se provoca, ¿vale? Y claro, qué afectación de la vida cotidiana tiene esa ansiedad, ¿no? Si estamos ante un chico que tiene que ir al instituto y el cuadro de ansiedad le está evitando su escolarización, es obvio que hay que meterse al tratamiento. Si yo le tengo fobia a las arañas y lo que pasa es una araña por mi patio trasero de vez en cuando, pues evidentemente. ¿Cuál es el stop? La interrupción de la vida cotidiana. Ese para nosotros es indicativo. Van ustedes a ver que este epígrafe, ¿vale? De interrupción de la vida cotidiana se repite, ¿vale? Y se repite porque para nosotros es, digamos, el stop fundamental. Es en el que nosotros abrimos los ojos y decimos, venga, tratamiento. ¿De acuerdo? Depresión es otro gran síndrome, ¿no? Dentro de la salud mental. Pues es el color del cristal con el que miramos el mundo, ¿vale? Ese es nuestro estado de ánimo, ¿vale? Y tendrá diferentes tonalidades de acuerdo como el estado de ánimo que nos encontremos, ¿no? Y tomaremos en cuenta diferentes aspectos de esta realidad. Imaginemos que el estado de ánimo constante que tenemos es la tristeza, ¿no? Si eso se continúa en el tiempo, si se hace desmedida en intensidad, ¿vale? Y desmedida en el tiempo, aparece la depresión. La depresión tiene más componentes, pero fundamentalmente la tristeza. Y si tenemos que definir la tristeza, pues sensación de pérdida. Esa es la tristeza, ¿vale? El sentimiento que aparece en las personas cuando perdemos algo. A eso le llamamos tristeza. ¿Vale? A la ansiedad estaba relacionada con el miedo, ¿verdad? Pues la tristeza está relacionada con la pérdida. Esta tristeza nos puede hacer llorar, ¿vale? Con más frecuencia, o también hay una parte de la tristeza que está relacionada con el enfado y podemos estar irritables, enfadados, ¿vale? Sin ilusión, pasotas, despistados. Ocurre parecido como con la ansiedad. A veces sobreviene sola, sin motivo aparente. A veces hay un desencadenante, ¿vale? A veces no hay un evento vital que pudiéramos considerar muy estresante, pero que si es repetido en el tiempo, conlleva la provocación de esta disminución del estado de ánimo, ¿vale? Y en algunas ocasiones, pues, es circunscrita a un periodo de tiempo, a un periodo vital de las personas, y en otros momentos, pues, desgraciadamente, se hacen más extendida en el tiempo o incluso a veces tenemos que
enfrentarnos, ¿vale? A un carácter crónico de esa depresión, ¿vale? De nuevo igual. ¿Cómo personalizamos? Bueno, pues nosotros personalizamos desde aquí. ¿Qué nivel? ¿No? ¿Qué intensidad? ¿Qué grado de afectación? ¿Qué relación tiene con sucesos que haya pasado con la persona? ¿Vale? ¿Y qué afectación de la vida cotidiana? Volvemos a lo mismo. ¿Cuándo entramos de cabeza al tratamiento? Cuando hay una interrupción de la vida cotidiana. Esto es el principio de la personalización. El principio de la personalización es partir de las categorías, de las grandes categorías diagnósticas y saber específicamente en la experiencia personal de trastorno mental que cada persona tiene y siente en un momento concreto, en qué lugar de esa escala está, ¿vale? ¿Cuáles son las necesidades de esa persona? Entonces, dependiendo de su nivel, relación con suceso y afectación de la vida cotidiana. Ahí tenemos el stop, por supuesto, como hablamos, en esa interrupción de la vida cotidiana, de las cosas que solemos hacer. ¿Por qué pongo el suicidio? Porque la depresión está íntimamente ligada con el suicidio, ¿vale? También otros trastornos mentales, pero la depresión está íntimamente ligada. De hecho, previene el suicidio tratar eficazmente la depresión y los programas que previenen, ¿vale? Que promocionan la salud mental. Ahora mismo, por ejemplo, en el ámbito educativo estamos trabajando con educación, una guía de prevención de conductas autolíticas, prevención de conductas suicidas, y el año pasado estuvimos trabajando una guía de promoción de la salud, ¿vale? Para que cualquier profesor que tenga inquietud pueda trabajar aspectos emocionales y de promoción de la salud mental con el alumnado, ¿no? Que es la guía Objetivo 49. Todo esto es fundamental, ¿vale? Es obvio, ¿no? Hay diferentes intervenciones que sabemos que previenen todo este tipo de cosas a nivel científico. Le traigo otro de los grandes síndromes dentro de la salud mental, ¿no? La psicosis. Pues es bastante difícil definir qué es psicosis. Psicosis podemos definirla como la ausencia, ¿vale? O los problemas en el juicio o la prueba de realidad. Claro, ¿cómo definimos esto, no? Bueno, hay múltiples definiciones para el juicio de realidad, para la prueba de realidad. Yo les planteo dos grandes preguntas, ¿vale? Les planteo dos grandes preguntas con las cuales yo voy a intentar que entiendan cuáles son los mínimos procesos que realiza la mente para decidir si algo es real o no es real. Lo primero es que a la mente llega una información, ¿vale? Y esa mente, esa información es una percepción, ¿vale? Y el primer momento que hace la mente es decir si eso está dentro de nosotros o está fuera, ¿vale? Es decir, si es algo que es producto de la propia mente, de nuestros recuerdos, de nuestra imaginación, de una emoción que se despierta, ¿vale? De alguna sensación física interna de nuestro organismo, porque de repente nos ha dolido la barriga, ¿vale? Eso es lo primero que hace la mente. ¿Y cuál es lo segundo? Lo segundo, aunque nos parezca una tontería, la siento una probabilidad, ¿vale? Me ha parecido escuchar una voz. Primer momento, creo que la voz está fuera de mí, creo que alguien me ha llamado. ¿Qué probabilidad tiene de ser cierto? Pues un 100%, creo que lo he escuchado, mira a ver si alguien me ha llamado. Cuando hay una disregulación en estos procesos, insisto, hemos sido absolutamente reduccionistas, ¿vale? Pero lo que me interesa es que entendamos, ¿vale? Que la mente constantemente está chequeando si estamos en un terreno de lo real o no. Y constantemente está chequeando si las percepciones, si lo que llega a esa mente viene de fuera o viene de dentro. Y luego, si eso que viene de fuera o viene de dentro, tiene una probabilidad absolutamente cierta o entra en el juego de probabilidades y en el juego de lo que tiene que ver la relación con los demás y con las demás circunstancias que me rodean, ¿vale? De manera reduccionista, esto sería el juego que la mente está constantemente haciendo. Cuando esta prueba de realidad falla es cuando aparece la psicosis, ¿vale? Es verdad que hay diferentes signos, diferentes síntomas que conforman la psicosis. Entre ellas habrán escuchado ustedes alucinación, ¿no? Alucinación es cuando percibimos algo, pero esa es una percepción sin objeto, que la llamamos. Es decir, cuando yo percibo una voz sin que nadie me haya llamado, cuando yo percibo un olor sin que realmente haya nada que produzca un olor, cuando yo percibo alguna sensación física en mi organismo sin que haya nada que lo produzca, ¿vale? ¿Y delirio? Bueno, pues delirio son aquellas ideas, bueno, pues unas ideas a veces son extrañas, otras veces no son tan extrañas, pero que la persona defiende como absolutamente y completamente ciertas, ¿vale? Y esa es la defensa delirante, ¿vale? Aquí, claro, obviamente nos movemos en un continuo, ¿no? Que también tiene que ver, ¿no? Con la necesidad o no de tratar todo este tipo
Lo que me interesa es transmitirles que todo esto es personalización, porque la palabra, que es nuestra herramienta, y la relación, que es el escenario donde nos movemos, la relación con las personas, lo que al final de la relación con la persona que atendemos y de la entrevista clínica nos tiene que tener claro en qué momento está la persona y si es necesario tratar. Lo que sí les puedo decir es que la psicosis constituye la mayor preocupación de los profesionales de salud mental, de todas las especialidades que trabajamos en salud mental, de todas, ¿vale? Nos apartan de nuestra vida normal y precisan de ayuda cualificada para nuestra recuperación. Pensamiento. Hablamos fundamentalmente de pensamiento, ¿vale? Bueno, pues ahí está el continuo. El pensamiento puede ir rápido, el pensamiento puede ir lento, el pensamiento puede tener ilusiones, ¿vale? Que son percepciones deformadas, pero que tienen una base real. El pensamiento puede ser obsesivo, que son aquellos pensamientos persistentes, intrusivos, constantes, ¿vale? Que vienen a nuestra cabeza sin llamarlo. Puede ser perseverante. El pensamiento puede ser un pensamiento prolijo, lleno de diferentes datos, diferentes perspectivas, de diferentes cuestiones. Puede ser empobrecido, o podemos tener pensamientos sobrevalorados, muy influenciados por cómo nos podamos encontrar en un momento dado, desde el punto de vista emocional. Pero tenemos estos fundamentales en el pensamiento. Y ahí es cuando hay delirios, ahí es cuando hay alucinaciones, ahí es cuando el pensamiento es incoherente, cuando el pensamiento aparece bloqueado, o cuando las personas en múltiples ocasiones, desde una vivencia de realidad, ¿vale? Nos comunican que viven, que les roban el pensamiento, que les insertan pensamientos, que los comparten, que se les transmiten, etcétera, ¿vale? Entonces, estas cuestiones se lo pongo relacionado con la psicosis porque es obvio que fundamentalmente se relacionan con ella, también con otros trastornos mentales, pero la evaluación es fundamental, ¿vale? Con ese continuo que yo les decía, pero también con esos stops en los cuales sí o sí hay que entrar a tratar, con lo cual la personalización, ese primero no hacer daño, incluye que el riesgo de no tratar es mayor que el de tratar, ¿vale? Un último aspecto, ¿vale? Un último aspecto dentro de este bloque, ¿no? De este bloque de conceptos de salud mental, la personalidad, ¿vale? La personalidad es un tema complejísimo. Una persona, ¿qué podemos decir que es la personalidad de una persona? Porque siempre se definió como la manera que tenía de ser uno, que es constante en el tiempo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué? Condenado, ¿no? A ser siempre lo mismo, ¿no? Y ya está. Tú eres como eres y fin de la historia, ¿no? Pues no, no es así. Podemos cambiar y, de hecho, bueno, pues una de las capacidades que tenemos las personas es de cambio con el tiempo, de adaptación, ¿vale? Y de incorporar nuevas experiencias y nuevas maneras de ser. Pero sí es verdad que definimos personalidad como un patrón más o menos estable en el tiempo. ¿De qué? Pues de cómo una persona se relaciona consigo mismo y con los demás, ¿vale? Eso sería la personalidad. Hay numerosos teóricos, numerosos sistemas de clasificación, ¿vale? En el extremo y objeto de tratamiento dentro de salud mental, tenemos los trastornos de la personalidad. Aquí sí que es difícil poner un stop. Aquí sí que es difícil poner un stop que no tenga decididamente que ver con hacerse daño, con el suicidio, ¿vale? Con las ideas de muerte. Las personas, hay múltiples maneras de clasificar la personalidad. Yo le pongo aquí un montón de rasgos de personalidad que en un momento dado pudiéramos decir que pueden ser problemáticos para la persona. Pues raros, excéntricos, pasotas, extraños, inmaduros, inestables, caprichosos, impulsivos, teatrales, ansiosos, temerosos, rumiativos, perseverantes, concienzudos. Imaginen lo importante que es aquí la adecuada preparación en salud mental, la adecuada preparación en la evaluación y en la terapéutica para poder saber si es una característica de la persona que realmente necesita un tratamiento. Y el trastorno, lo que son las personas con trastorno de personalidad, que merecerían una charla aparte, obvio. Quiero decirles que a día de hoy, bueno, pues es uno de los grandes caballos de batalla dentro de la salud mental, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estamos a la búsqueda, ¿vale? A la búsqueda de maneras eficaces de ayudar a estas personas, a la búsqueda de ellas, aunque vamos teniendo evidencias científicas en torno a ello. ¿Qué podemos considerar una personalidad sana? Pues aquella que tiene flexibilidad, que tiene capacidad de adaptación. Yo le pongo las palmeritas ahí en pleno huracán, porque bueno, eso sería, ¿no? Como esa palmera que nace ahí, ¿no? Estupendísima, que se cree que no le va a ocurrir nada y de repente viene el huracán, ¿no? Pues a ver cómo lo resiste. Bueno, pues así. La personalidad sana, podríamos decir que es aquella que tiene cierta flexibilidad y que tiene capacidad de adaptación. Obviamente, siempre intentando ser sencillo, ¿vale? En la transmisión del conocimiento. Claro, si tenemos
personas con trastorno mental y estamos hablando constantemente de que nos movemos en ese continuo, ¿no? En esa escala de colores, ¿no? Que asimilamos, ¿no? Y aunque es verdad, ¿no? Que hemos señalado esas paradas, ¿no? Esos stops, es verdad que hay personas que pueden tener un trastorno mental, ¿vale? El trastorno mental grave se define no tanto en relación con la etiqueta diagnóstica, que no, sino con las necesidades de la persona, con la afectación de la persona derivada del trastorno mental. ¿Es qué afectación? Pues en tiempo, que lleven un determinado tiempo, con la presencia del trastorno mental, con dificultades en su vida diaria por causa de este trastorno mental, ¿vale? Y que lo que es necesario decir para las personas con trastorno mental grave es que es obvio que son las personas que precisan de mayor coordinación y de mayor colaboración entre los diferentes profesionales y de mayor personalización en la terapéutica, de mayor individualización en el tratamiento. Y no hablamos ya solo de, como les estoy intentando transmitir en la clase, no solo de tratamiento farmacológico, sino también de tratamiento desde un punto de vista psicoterapéutico, tratamiento desde cualquier intervención que pueda hacer la enfermedad de salud mental y, por supuesto, cualquier tratamiento, cualquier intervención que se pueda hacer desde la perspectiva del trabajo social, ¿vale? Es decir, todas esas disciplinas tienen que colaborar, tienen que coordinarse de manera adecuada para que las personas con trastorno mental grave tengan una adecuada individualización y una adecuada, digamos, organización de la respuesta del sistema para cubrir sus necesidades de recuperación, ¿vale? ¿Y qué es recuperación? Porque ya lo he nombrado en varias ocasiones y creo que hay que definirlo. Claro, en salud mental, bueno, puede constituir, ¿vale? Puede constituir una dificultad y de hecho lo es, definir curación. Bueno, cuando estamos curados, ¿vale? ¿Qué significa? Que no tengamos trastorno mental, que no tengamos síntomas, que yo no me queje de ello, que esté tranquilo, quieto y callado, con la boca cerrada. ¿Qué significa curación? Que sea, como decía algún psicoanalista famoso, ¿no? Freud, que sea capaz de amar y trabajar. Bueno, a día de hoy, nosotros en salud mental participamos del modelo de recuperación en salud mental, que es el paradigma de la personalización en salud mental. ¿Por qué? Porque la parte de lo que les comentaba antes, de que el trastorno mental es una experiencia propia y de que también la recuperación de ese trastorno mental tiene que ser una experiencia propia de cada persona. Y además tiene que estar relacionado con la comunidad, la sociedad, la cultura a la cual esa persona pertenece. Hablamos, por lo tanto, de conectividad, de esperanza, de optimismo, identidad, significado, propósito y empoderamiento. Fundamental la participación. Fundamental, luego lo veremos y le enseñaré una captura de pantalla del Sistema de Información Sanitaria JARA. Fundamental la participación de la persona con trastorno mental y, desde luego, de la persona con trastorno mental grave. ¿Vale? ¿Por qué? Porque recuperación en salud mental es lo mismo que poder ejercer la ciudadanía plena. Y esto es a lo que tiene que llevarnos la personalización de la terapéutica. Si yo estoy realizando una serie de intervenciones de las cuales la persona que estoy atendiendo no está avanzando hacia el ejercer su ciudadanía plena, no está sirviendo absolutamente de nada. Ni estoy personalizando, ni estoy contribuyendo a la recuperación de esa persona. Y se nos tiene que meter en la cabeza, ¿vale? Porque a partir de ahí y desde esa perspectiva evaluaremos todo. Efectos secundarios, evaluaremos otras posibles intervenciones. Obviamente tiene que haber una participación, tiene que haber una toma de decisiones compartida e incluso una toma de decisiones anticipadas, ¿vale? Todas estas cuestiones, en momentos, son fundamentales en salud mental y son las que obligan a esa personalización. Por lo tanto, en salud mental todo es personalizado. Desde el enfermar, ¿vale? Hablamos de la mochila de la propia piel, porque la mochila en salud mental no es una enfermedad que viene, sino que está construida con mi propia piel. El diagnóstico es personalizado, como hablamos, ¿vale? De hecho, recuerden lo de personas con experiencia propia en salud mental, ¿no? Que hablaba el movimiento asociativo extremeño, se hace salud mental. Y el tratamiento debe ser, por lo tanto, personalizado. ¿Qué tratamientos tenemos disponibles? Recuerden ustedes que al principio yo les decía, ¿no? De lo de método biológico, ¿no? Como médico me toca esa parte, sí o sí. La parte psicoterapéutica me tengo que formar, ¿vale? Al psicólogo le toca la parte psicoterapéutica, al psicólogo clínico, le toca su especialización en esto.
Bueno, pues están los métodos psicoterapéuticos. Esa es la definición de psicoterapia de la Asociación de Psicología Americana. ¿Vale? Aplicación informada y deliberada de métodos clínicos y posicionamientos interpersonales derivados de principios psicológicos establecidos. ¿Para qué? Para que las personas modifiquen el qué, pensamiento, emoción y conducta. ¿Vale? Esos serían los métodos psicoterapéuticos, aquellos a través de la palabra para la modificación de pensamiento, emoción y conducta. ¿Y cuáles son los biológicos? Así a grandes rasgos, pues aquellos medicamentos, compuestos químicos que metemos en el cuerpo con la idea de que se modifique la mente. Fíjense ustedes el paso, ¿no? Metemos en el cuerpo para que la mente cambie. Y otro método biológico, desgraciadamente denostado y mal utilizado por el cine, la terapia electroconvulsiva, ¿vale? ¿Hay que personalizar la psicoterapia? Es obvio que hay que personalizarla, ¿vale? ¿Por qué? Porque la psicoterapia no vale toda para todos ni para todas las personas, pero tenemos psicoterapias definidas, establecidas, con ensayos clínicos bien establecidos, con indicaciones precisas, objetivos y métodos definidos, ¿vale? Es decir, no es que yo vaya al psicólogo clínico, a la psicóloga clínica y esa persona aplique conmigo café para todos. No. Hay una serie de psicoterapias definidas para determinadas situaciones, determinadas personas en determinados momentos concretos. Es obvio que exige una adecuada formación. Es costosa y no debiera ser polivalente como les pongo. Hay que usar el método adecuado a la persona y a sus circunstancias. Tratamiento biológico, y se lo comento aquí porque me apetece que le empecemos a quitar el estigma, la terapia electroconvulsiva, ¿vale? Son aplicación de pequeñas corrientes a nivel cerebral para desencadenar una pequeña convulsión. A día de hoy, ese es la portada del Consenso Español sobre terapia electroconvulsiva de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica, un consenso del año 2018, ¿vale? Donde lo pueden ustedes rastrear en Google, ¿eh? Si tienen inquietud, ¿vale? Y pueden ver cómo las indicaciones están establecidas, la técnica establecida, ¿vale? Y los beneficios esperados también están establecidos. Y llegamos a esa otra parte, ¿no? Adrián comenzaba presentando a Lorena, presentando a Ana, ¿no? Las técnicas de Medea, porque vamos llegando a esa parte de los psicofármacos, ¿vale? ¿Qué son los psicofármacos? Bueno, pues son aquellos fármacos que metemos en el cuerpo para que lleguen al cerebro para que actúen en la mente. Fíjense qué cantidad de pasos, ¿no? ¿Vale? Es decir, tienen fármaco o medicamento que tiene efectos psíquicos y que actúa sobre la actividad mental, pensamiento, emoción y conducta. ¿Vale? En esta diapositiva, bueno, pues en esta diapositiva voy a intentar que juntos entendamos cómo vamos pasando desde que me lo tomo por la boca o me lo pinchan, ¿vale? Hasta esa alteración en el funcionamiento mental, en el pensamiento, la emoción y la conducta. Abajo a la izquierda, ¿vale? Según se mira la diapositiva, abajo a la izquierda, tienen ustedes una boquita y una inyección. Los fármacos tienen que entrar en el organismo. El fármaco entra, bien por nuestra boca, bien porque nos lo inyectan, ¿vale? En ese momento el fármaco se distribuye por nuestro organismo. El organismo lo tiene que absorber, ¿vale? De esa absorción, el organismo además tiene que superar diferentes barreras, entre ellas una fundamental que llamamos barrera hematoencefálica, porque tiene que llegar a nuestro sistema nervioso central. ¿Y qué es lo que se encuentra en el sistema nervioso central? Pues hay dibujitos de cerebro, fundamentalmente el cerebro, ¿vale? ¿Y qué es lo que tenemos en el cerebro? Neuronas que se conectan entre sí. Y ahí es donde van a actuar los psicofármacos, en las neuronas. ¿A partir de qué? ¿Vale? ¿A partir de qué? Bueno, pues lo que vamos a esperar, los objetos de investigación y los ensayos lo que nos demuestran es que los fármacos actúan en diferentes receptores. Ustedes tienen ahí uno que se llama GABA, ¿vale? Eso es uno de los receptores que hay. ¿Qué son? Pues pequeñas cerraduritas a donde el fármaco, ¿vale? Se ancla como si fuera una llave y provoca cambios. ¿En qué provoca cambios? En el funcionamiento de las neuronas. Al provocar cambios en el funcionamiento de las neuronas, provoca cambios en el funcionamiento cerebral y de ahí cambios en el funcionamiento mental, pensamiento, emoción y conducta. Los diferentes estudios lo que nos dicen es que hay diferentes sustancias relacionadas con ese funcionamiento cerebral. Ahí tienen ustedes unas cuantas, probablemente les sonarán los nombres como dopamina, noradrenalina, serotonina o el GABA, que es un neurotransmisor. A estas sustancias les llamamos neurotransmisores. Por tanto, resumiendo, el fármaco entra en el organismo, ese fármaco tiene que llegar a atravesar diferentes barreras, ¿vale? Diferentes barreras que pueden modificar dicho fármaco, ¿vale? Y que están ahí. Y que pueden ser objeto de personalización de la terapéutica. Pasa por diferentes barreras,
llega a nivel cerebral y a nivel cerebral va a actuar en el funcionamiento de las neuronas. ¿Cómo? Modificando ese funcionamiento a través de esas pequeñas cerraduritas que llamamos receptores. ¿Dónde están esas cerraduritas chiquititas, chiquininas? Pues ahí, en los espacios, en las hendiduras, en los espacios sinápticos, en la membrana de la sinapsis de las neuronas, que es con lo que se comunican entre sí y donde de alguna manera donde se regula el funcionamiento cerebral. No me quiero meter en más neurociencia, pero lo que quiero que entiendan es que esto es un viaje enorme con un montón de pasos, desde que nos tomamos un psicofármaco, nos lo pinchan, hasta que provoca una modificación en el funcionamiento de la mente de la persona. Y que hay un montón de sustancias y un montón de pasos implicados en donde tenemos que ir hacia la personalización. Es decir, no podemos creer que esto sea una caja negra donde yo meta un fármaco y me salga una persona que se le ha quitado la depresión. Eso que se nos quite de la cabeza, ¿vale? Entonces, todas estas dianas son dianas para la personalización. Hay diferentes tipos de psicofármacos. Seguro que algunos de ellos les suenan, Orfidal, Tranquimacin, Depra, ¿vale? Cada uno de ellos con sus funciones. Pero claro, tienen unos efectos secundarios horrorosos. Por lo tanto, la personalización es absolutamente necesaria. Porque además entroncamos con lo primero es no hacer daño. Entroncamos con lo primero que dijimos. ¿Por qué? Porque podemos hacer mucho daño con un psicofármaco. Con lo cual, la primera parte de la personalización de la terapéutica, como les decía, es esto. Efectos secundarios, somnolencia, dificultad para pensar, alteraciones en las relaciones sexuales, los psicofármacos se las cargan, alteraciones en el movimiento, que algunas de ellas pueden ser de manera crónica, aumento de peso o incluso en algún momento aumento de la suicidación. Por lo tanto, todo ese viaje del fármaco es personalizable, ¿vale? Todo el abordaje, todo el acercamiento a la persona es personalizable. ¿Qué es lo segundo? ¿Qué estrategia, ¿vale? ¿Qué estrategia personalizar más? Lo primero ya hemos visto, el diagnóstico adecuado. Lo segundo, los objetivos y preferencias. Partir de ese modelo de recuperación que yo les hablaba antes. Lo que tienen ustedes ahí en la pantalla es una captura directa del sistema de información sanitaria JARA, ¿vale? No se agobien que no hay ningún dato personal por ahí. Entonces, lo importante que es que una de las cajas de información que al profesional sanitario le dice es que tiene que recabar los objetivos y preferencias de la persona, que se nos olvida. Que se nos olvida preguntarle a las personas qué quieren, se nos olvida preguntar a las personas qué necesitan, que vamos desde lo general tan enorme que en vez de ver personas vemos etiquetas diagnósticas, en vez de poner tratamiento, lo que hacemos es repartir pastillas a mansalva. Entonces, los objetivos y las preferencias de la persona usuaria, de la persona que acude a consulta, son fundamentales, porque la toma de decisiones tiene que ser compartida. Y les digo algo más, compartida desde la persona con el trastorno mental más leve hasta la persona con el trastorno mental más grave, que siempre tendemos a pensar que las personas con trastorno mental grave no tienen capacidad de decisión. Eso es mentira, ¿vale? Eso es robarles un derecho fundamental de ejercicio de su ciudadanía. ¿Qué otra estrategia de personalización tenemos? Pues la prescripción del fármaco, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, el fármaco, elegir el fármaco con toda esta información que mejor le puede venir a la persona, ¿vale? Hay que elegir el fármaco y desde luego hay que evitar la polifarmacia, es decir, las ensaladas de pastillas hay que evitarlas. Esto es una guerra. Esto es una guerra abierta porque en vez de retirar fármacos añadimos, las personas empiezan a acumular un botiquín horroroso y empiezan a, bueno, los pastilleros da miedo verlo. Esto desde luego, al final, sinceramente, no sabemos cómo actúan unas pastillas con las otras. Recuerden ustedes el viaje que hace un solo fármaco. Imagínense el viaje que tienen que hacer 3 fármacos compartidos. Si no se pegarán entre ellos, si no se dificultarán, si no se pondrán trabas, si al final uno llegará, el otro no, veremos, ¿no? Bueno, ¿hay otras cuestiones también en esta personalización de la elección del fármaco? Sí, ahí tenemos formulaciones que tardan tiempo en liberarse, tenemos formulaciones de fármacos que se inyectan y que tardan un tiempo en liberarse también. Yo le pongo ahí una de las clásicas, pero obviamente hay muchas más modernas. Pongo esa para no tener problemas de marcas, historias, ¿vale? Pero hay fármacos que están diseñados para liberarse a lo largo de 3 meses, ¿vale? Todo esto, ¿qué? Buscando esa disminución de efectos secundarios y obviamente buscando la reducción del daño. Y este es el futuro, ¿vale? Este es el futuro que empezábamos, ¿no? La clase con él y terminamos con él. ¿El futuro qué es? El futuro desde la terapéutica de la prescripción, ¿vale? La prescripción personalizada desde la persona, que es Medea,
¿vale? Que es la integración de la historia clínica y la información genética para una prescripción personalizada en psiquiatría, ¿vale? En el ámbito de la salud mental. Le hemos puesto el nombre de Betonia a esta cohorte de salud mental. Tienen ustedes ahí un betón, yo lo he sacado de una imagen de Google. Saben ustedes que los betones eran pueblo aguerrido, pueblo hermano de la alta Extremadura, ¿no? De la parte norte de Extremadura, que compartía la frontera con Lusitania. Bueno, pues ahí está, ¿no? Es decir, el futuro es que seamos capaces de una información que está ahí, que es explorable, que es cuantificable, que es la genómica de una persona, saber cuál es el funcionamiento y saber de antemano cómo va a ser ese viaje del fármaco y cómo va a ser esa actuación del fármaco en el funcionamiento cerebral para poder prevenir efectos secundarios y daño a la persona a la cual le estamos prescribiendo ese fármaco. Por lo tanto, este es el futuro y este es el sueño y desde luego que obviamente lo vamos a hacer realidad porque estamos decididos a ello y tenemos la capacidad técnica en Extremadura de hacerlo y desde luego los profesionales con Adrián Llerena a la cabeza, yo estoy seguro de que tenemos que llegar fijo a conseguirlo, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias. Este es el final. Espero que les haya resultado útil.